Lección 27. La pulga y las trampas. Páginas 64 y 65, secuencia 9, conecta más secundaria matemáticas 3. Aprendizaje esperado. Usa técnicas para determinar el MCM y el MCD. Título de la secuencia 9, máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Aquí es importante rescatar que máximo común divisor lo podemos encontrar con las abreviaturas MCD y el mínimo común múltiplo lo podemos encontrar con las medidas MCM. Entonces las abreviaturas MCD significan máximo común divisor y las abreviaturas MCM significan mínimo común múltiplo. Lección 27, la pulga y las trampas. Juega con un compañero la pulga y las trampas. Lean las reglas y completen al menos 2 juegos. Después respondan las preguntas. Nos aparece el siguiente juego, que es este, y las instrucciones nos aparecen en la parte de abajo. Veamos las instrucciones. Cada jugador necesita un objeto pequeño que será una pulga. Es decir, con cualquier objeto, siempre y cuando sea pequeño, lo vamos a utilizar como nuestra pulga. Y otros 4 objetos que serán las trampas para la pulga del oponente. Y vamos a necesitar 4 objetos pequeños también, además de nuestra pulga, para ponérselos como trampas al otro jugador, a nuestro contrincante. Esos objetos pequeños pueden ser bolitas de papel, botones, semillas, etcétera, algún sacapuntas, algún borrador, algo que ustedes tengan pequeños ahí cerca de ustedes. Ambas pulgas se colocan en la casilla de la salida, es decir, tanto tú como tu contrincante van a colocar sus pulguitas aquí en la salida. El jugador inicial toma sus trampas y las coloca en 4 números distintos al tablero. Es decir, puedo poner una pulguita aquí en el 4, otra en el 7, otra en el 27, otra en el 35. Donde yo quiera voy a ubicar mis 4 trampas. Una vez que las trampas estén colocadas, el otro jugador decide cómo saltará su pulga para evitarlas. Desde saltos de 2 en 2 hasta saltos de 9 en 9. La pulga salta de acuerdo con la longitud deseada. Si eligió, por ejemplo, saltar de 3 en 3, su pulga pasará por los números 3, 6, 9, 12, etc. Es decir, se van a elegir los números del 1 al 9, el que yo quiera. Por ejemplo, vamos a llamar a este el jugador A, que es el jugador 1, y este el jugador B, que es el jugador 2. Tanto el jugador A como B colocan sus pulgas. Y por ejemplo, si va a colocar primero las trampas el jugador A, coloca sus 4 trampas, pero va a iniciar la partida el jugador B. Es decir, el jugador B dice: yo voy a lanzarlos, yo voy a ir dando mis brincos de 1 en 1, de 2 en 2, de 7 en 7, de 9 en 9, como yo quiera. Cabe destacar que, por ejemplo, si elige el 5, iría brincando del 5, 10, 15, de 20, 25. Si elige el 8, 8, 16, 24, 32, así iría saltando. Dice: si la pulga cae en una trampa, quien la puso se anota un punto. Si la pulga recorre todo el tablero sin caer en ninguna trampa, el punto es para el dueño de la pulga. Es decir, si durante los brincos que vaya dando el jugador cae en una de las trampas que puse, pierde y anota punto el otro. Y el que llegue primero a la meta sin pisar ninguna trampa, ese también gana. Dice: la pulga regresa a la casilla de salida, se retiran las trampas del tablero y se alternan funciones. El jugador que puso las trampas ahora coloca su pulga y viceversa. Es decir, por ejemplo, el jugador A pone sus trampas y está jugando el B. Una vez que termina el B pone sus trampas y comienza a jugar el A. Y así sucesivamente. Les pide que mínimo realicen 2 juegos. El juego termina cuando algún jugador, el ganador, le saca 2 puntos de ventaja a su oponente, o si pasan 2 rondas completas sin que ninguna pulga llegue a la meta. ¿Con qué tamaños? Viene la pregunta A. ¿Con qué tamaños de saltos las pulgas caen? En la casilla 36. Es decir, si voy brincando de 1 por 1, llegaré al 36. Si voy brincando de 2 en 2, llegaré al 36. Si voy brincando de 3 en 3, llegaré al 36. Los números posibles serían el número 2, es decir, que voy saltando de 2 en 2.
Entonces de 1 en 1 no. Si nos regresamos a la indicación, va de 2 en 2 hasta de 9 en 9. Entonces sería, si yo voy de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, si caigo con el 2. Si voy con el 3, sería 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, también caigo con el 3. Con el 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 también caigo. Y así sucesivamente también el 6 y el 9. Ahora, y con el 17, por ejemplo, si yo voy brincando de 2 en 2, llegaré en algún lugar, en algún momento al 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y me brinco al 18. El 2 no. Si me voy de 3 en 3, 3, 6, 9, 12... 15, 18, me pasé otra vez. Si voy de 5 en 5, 5, 10, 15, me paso al 20. 6, 12, 18, me vuelvo a pasar. 7, 14, 21, me vuelvo a pasar. 8, 16, 24, me vuelvo a pasar. 9, 18, me vuelvo a pasar. Entonces la respuesta aquí sería que con ninguno de los saltos, ya sea de 2 en 2 hasta de 9 en 9, puedo llegar al número 17. Información importante: como habrás observado, hay números en los que conviene más poner trampas, pues ahí llegan pulgas con distintos tamaños de salto. También hay casillas en las que no es conveniente colocar trampas, ya sea porque ahí no pasa ninguna pulga o porque solo lo hacen aquellas que tienen un determinado tamaño de salto. Nos dice que con base a nuestro juego de la página anterior, contestemos en qué casillas caen pulgas con al menos 4 tamaños distintos de salto. Algunas posibles opciones podría ser en el número 12, en el número 8, 24, 30, 36, 48, etc. Con al menos 4 tamaños distintos de salto. 4 tamaños al menos, es decir, puede haber más. Por ejemplo, puedo escribir que el número 8. El número 8, si yo inicié en el número 2, mi primer salto 2 sería 4. Mi segundo salto sería al 6. Mi tercer salto sería al 8. Entonces el 8 no podría ser. Tendría que ser un salto más, el número 10. Es decir, al menos 4 saltos, el número 10. Pero si sigo un salto más, podría caer al 12 y tendría 5 saltos. Ya serían más de 4, también es correcto. Asimismo, el 12 también podría ser si, por ejemplo, yo inicio en el número 3. Mi primer salto sería el número 6, mi segundo salto al 9, mi tercer salto al 12, mi cuarto salto al 15. Entonces mi otro número sería el número 15. Tengo también, por ejemplo, el número 18. El número 18 podría ser con un salto más después del 15. Si le brinco otro salto más sería el 18 y ya tendría más de 4 saltos, que también es válido. Aquí es respuesta libre, podrías escribir cualquier opción. Dice que al menos 4 saltos, es decir, no hay un límite, pueden ser más de 4 saltos. ¿En qué números hay que colocar las trampas para que ninguna pulga llegue a la meta? Aquí tenemos que hay muchas posibilidades. Por ejemplo, podría ser el número 9, el número 24 y 35, el número 8, 35 y 36, el número 28, 45 y 48. Con base en la información, haz lo que se pide y responde. Los números por los que pasa la pulga que salta de 2 en 2 son múltiplos de 2. Los números por los que pasa la pulga que salta de 3 en 3 son múltiplos de 3. Los números por los que pasan ambas pulgas son múltiplos comunes de 2 y de 3. Anota 3 múltiplos comunes del número 2 y del número 3. Vamos a ver, si por ejemplo le voy a dar y lo voy a escribir de este lado. Los múltiplos del 2 serían 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y así sucesivamente son todos los múltiplos que tenemos del número 2. Ahora, si voy con el número 3, serían 3, 6, 9, 12, 15, 18 y así sucesivamente todos los números que siguen de 3 en 3. Dice, los múltiplos comunes, es decir, son los números que tanto arriba como abajo se repiten. Por ejemplo, el 2 no se repite abajo, el 4 tampoco, el 6 sí, si se fijan, el 6 y el 6 se repiten, el 9, el 12 también se repite, el 15, el 18 también se repite. Entonces, unos posibles múltiplos del número 2 y del 3 serían el 6, el 12 y el 18 y así sucesivamente todos los demás números que continúen. Ahora me pide y escribe múltiplos comunes, pero ahora agregándole el 5. Entonces, si nos vamos 5, 10, 15, 20, 25 y así sucesivamente, tendríamos que completar los del 2 y los del 3 para determinar que los que se repiten en las 3 filas sería el número 30, el 60, el 90 y así sucesivamente. El 36 es múltiplo común de 9 números, contando al 1 y al 36. ¿Qué números son esos? En este caso, los múltiplos del número 36, es decir, todos aquellos que se pueden dividir en el número 36. Nos dice, el 1 se puede dividir entre 36, perdón, el 36 se puede dividir entre 1, el 36 se puede dividir entre 36, la mitad de 36 para el número 2 sería 18 y aquí lo tenemos, 36 entre 3 sería 12, también aquí lo tenemos, 36 entre 4 me va a dar 9 y únicamente sería 6 por 6, 36. Entonces todos estos números al multiplicarse nos va a dar el número 36 y corresponden a múltiplos comunes. Información importante: un múltiplo común de dos números, de dos o más números. Aquel que es múltiplo de cada uno de esos números, por ejemplo, 18 es múltiplo común de 6, 3, 9 y 2. Pues 18 es igual a 6 por 3, a 9 por 2 y así sucesivamente. Anota todos los divisores del 36, que en este caso corresponde también a los múltiplos, que sería la misma respuesta: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 y 36. Haz lo mismo ahora para todos los divisores, pero del 24, es decir, todos los que se pueden dividir para que nos dé 24, sería el 1, el 2, 3, 4, 6, 12, 18 y el mismo 24. ¿Qué números son a la vez divisores de 36 y de 24? Es decir, son divisores comunes de ambos. Revisemos. Arriba tenemos que es el 1 y abajo tenemos el 1. Arriba tenemos el 2 y abajo el 2. Arriba tenemos el 3 y abajo el 3. El 4 y abajo el 4. El 6 y abajo el 6. El 9, pero no lo tenemos abajo. El 12 también lo tenemos. El 18 no, ni el 36. Entonces mi respuesta sería 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Los divisores comunes de ambos números, del 36 y del 24. Ahora nos dice taller de matemáticas. Es importante resaltar que este taller depende de cada maestro si se los deja o no. Resuelve los problemas y explica en tu cuaderno los procedimientos. Cuando sea posible, utiliza los criterios de divisibilidad que aprendiste en la secuencia número 1. Inciso A. Con 180 lotes se puede formar un rectángulo de 45 por 4 losetas. ¿Qué otros rectángulos se pueden formar? Encuentra todos los que puedas.
Muy bien, para este caso se nos pide que vamos a encontrar, primero vamos a realizar, dice, con 180 losetas se pueden formar un rectángulo de 45 por 4 losetas. Es decir, tenemos 180 losetas que nos está diciendo que esas tenemos en total y nos está pidiendo de qué forma podemos organizar un rectángulo pero que nos dé 180 losetas. Tenemos la primera opción que ya nos la está dando, que es 45 por 4 y nos da 180. 45 por 4 y eso es igual a 180. ¿Qué otras posibles maneras de organizarnos nos va a dar 180? Si empezamos con el número más chico, que sería 1, ¿por cuánto hay que multiplicarlo para que nos dé 180? Pues muy práctico, por 180. Si de ahí seguimos con el número 2, ¿por cuánto hay que multiplicar para que nos dé 180? En este caso sería 90. Seguimos con el número 3, ¿por cuánto hay que multiplicar para que nos dé 180? Por 60. Después seguimos por el número 4, que ya lo tenemos en la parte de arriba. 4 por 45, 180. Seguimos con el número 5. El 5 por cuánto para que nos dé 180. En este caso sería 36. Después tenemos el número 6. ¿Por cuánto hay que multiplicar para que nos dé 180? Que en este caso sería 30. Después del 6 nos vamos a brincar hasta el número 9. ¿Por cuánto para que nos dé 180? Sería 20. Tenemos el número después, el 10, que hay que multiplicar por 18 para que nos dé 180. Y por último tenemos el número 12, que hay que multiplicarlo por 15 para que nos dé 180. Todas estas serían nuestras respuestas posibles para la opción del inciso A. Pasamos a la opción del inciso B. De una cartulina rectangular de 30 por 105 centímetros se recortarán cuadrados iguales sin que sobre cartulina. Los cuadrados pueden medir 2 centímetros, 3, 5. ¿Cuál es la mayor medida posible? Veamos. Primero hay que realizar la cartulina rectangular. Nos está diciendo que nuestra cartulina rectangular por un lado mide 30 y por el otro lado mide 105. Entonces hay que sacar cuánto es la superficie total de esta figura, que en este caso sería 30 por 105, nos va a dar un total de superficie de 3150 para la superficie de nuestro rectángulo de la cartulina. Ahora nos dice que si podemos, que la vamos a dividir sin que nos sobre nada, es decir, vamos a hacer cuadritos que midan 2 centímetros por un lado. Si sabemos que un cuadrito de 2 centímetros por lado es igual a cuánto de área o de superficie, 2 por 2, 4. Entonces vamos a dividir nuestro 3150 entre 4 y vamos a encontrar que nos va a dar 787.5. Entonces, como nos está dando un decimal, quiere decir que esta opción no es válida. ¿Por qué? Porque nos va a sobrar o nos va a hacer falta para poder encontrar exactamente sin que nos sobre ni nos falte nada de nuestra cartulina. Entonces no se puede medir con de 2 centímetros. Ahora, y con 3, ahora un cuadrado que tenga 3 por un ladito va a ser 3 por 3 es igual a 9. Dividamos 3150 entre 9 y vamos a encontrar que nos da 350 cuadritos. Entonces, como es un número exacto, entonces esta sí se puede. Con el del 3 sí es válida, con la del 2 no es válida. Ahora veamos, y con 5, nuestro cuadrito mide 5 de un lado, entonces 5 por 5 es igual a 25. Dividamos 3150 entre 25 y nos va a dar 126 cuadritos. Entonces también es posible. Ahora, ¿cuál es la mayor medida posible? En este caso la mayor medida posible sería 15 centímetros por lado de un cuadrito. Comprobemos. 15 por 15
nos va a dar 225. Dividamos 3150 entre 225 y nos va a dar 14. Entonces esta sería nuestra mayor medida posible, la de 15 centímetros. Por último, un grupo de alumnos fue de excursión. El guía los organizó en grupos pequeños. Si los agrupaba de 5 en 5 no quedaba ninguno fuera. Si lo hacía de 3 en 3 tampoco. Si lo hacía en grupos de 2 en 2, uno quedaba fuera. A la excursión asistieron entre 40 y 60 alumnos. Determina cuántos fueron. Muy bien. Nos dice que si los agrupaba de 5 en 5, ninguno quedaba fuera. Veamos de 5 en 5 cuántos números hay entre el 40 y el 60. Entonces, nuestros grupos quedarían de 5 en 5. Podría ser 40 y ahí no nos sobra ninguno. También podría ser 45 y tampoco nos sobra ninguno. Podría ser 50. El otro número que podría ser 55 y el otro número que podría ser 60. Si fueran de 5 en 5, comprendidos entre 40 y 60 alumnos, podría hacer que fueron o bien 40, 45, 50, 55 y 60 con esta indicación, que se organizaron de 5 en 5. Si lo hacían de 3 en 3 tampoco. Entonces veamos, de 3 en 3, si nos vamos que el múltiplo para el 10 sería 30, 33, 36, 39. Después del 39 sería el 42. Ahí ya se pasa de 40, entonces sería 42. Después del 42 serían 45. Después del 45 sería 48. Después del 48, 51. Después del 51, 54. Después del 54, 57. Y después del 57, 60. Ahora, ya tenemos que pueden haber grupos de 42, 45, 48, 51, 54, 57 y 60. Veamos cuáles hay en común en ambos. A ver, el 40 lo tenemos de este lado, pero de este lado no. Entonces, este definitivamente no puede ser. 45 lo tenemos aquí y acá. Si se fijan, aquí tenemos el 42, pero del lado izquierdo no. Entonces, este no puede ser. Después nos brincamos al 50, no lo tenemos del lado derecho, lo tachamos. Tenemos el 55, no lo tenemos del lado derecho, lo tachamos. Tenemos el 60 y del lado derecho sí lo tenemos. Ahora, después del 45 tenemos el 48, pero del lado izquierdo no. Tenemos el 51, pero del lado izquierdo no. El 54, pero del lado izquierdo no. Y el 57, pero del lado izquierdo no. Entonces queda que pudieron haber ido entre 45 o 60 alumnos. 45 o 60. Veamos nuestra última indicación. Si los agrupaba de 2 en 2, quedaba uno fuera. Si nos vamos en la numeración de 2 en 2, después del 40 sería 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60. Entonces, como el 60 sí va de 2 en 2, sería un número exacto y no nos sobraría nada. Entonces este tampoco es. Y el único que nos queda es el 45, que si nos vamos de 2 en 2 sería 44. Y nos dice la opción, queda fuera 1. Entonces 44 más 1, 45. Entonces determina cuántos fueron. La respuesta correcta aquí es que fueron 45 alumnos. Muy bien, con eso damos por concluido la lección número 27, la pulga y las trampas, de la página 64 y 65, secuencia 9, máximo común divisor y mínimo común múltiplo.